Hechos capítulo 8, vamos a aprender sobre Felipe, el evangelista fiel. Como creyentes debemos seguir el ejemplo de Felipe, un siervo fiel que predicó a Cristo con valor y produjo fruto duradero. Mire, yo vengo de una iglesia, venimos de iglesias que enfatizamos el evangelismo como lo más importante. Se dice que la última misión de Cristo, el último mensaje de Cristo debe ser nuestra misión, que era llevar el evangelio a todo mundo. Y no solo eso, pero yo vengo de familia de personas que evangelizan. Mis padres siempre han sido fieles a evangelizar hasta el día de hoy, predican el evangelio. Y he notado que cuando hay padres que evangelizan, producen hijos que evangelizan también. Y ese es el caso de Felipe. El Felipe tenía hijas, le llaman profetisas, porque él era un fiel predicador del evangelio y impactó a sus propias hijas para ahora ellas ser también quienes predican el evangelio. Felipe no fue un apóstol ni fue un pastor, porque a veces la gente piensa o dice que eso es un don especial o es para el liderazgo de la iglesia, pero él simplemente fue un siervo humilde que obedeció el llamado de Dios de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, quiero compartirle algunas definiciones primero antes de iniciar nuestro mensaje el día de hoy. ¿Qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? Bueno, tengo una definición ahí, me ayudan los de atrás porque aquí no me aparece. Un evangelista simplemente es una persona que predica el evangelio. Es un mensajero de buenas nuevas o de buenas noticias. Un evangelista es una persona que es llamada y es capacitada por Dios para predicar el evangelio. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Hay una gran diferencia entre el oficio del evangelista y la obra del evangelista. Tenemos un grupo aquí que se llaman los evangelistas, porque predican el evangelio. Pero un evangelista oficial, como dice Efesios capítulo 4, requiere una capacitación, requiere un llamado especial. No puede una persona simplemente decir yo soy de los consiervos evangelistas. No, y el evangelista tampoco es independiente a una iglesia local. Voy a hablar un poco acerca de ello al final. Sin embargo, en Hechos 7 vemos la muerte de Esteban. En el capítulo 8 vemos que se desata una persecución contra la iglesia y a causa de esto entonces los cristianos son dispersados. Ahora quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Quiero notar que este Felipe no es el mismo Felipe de los apóstoles de Cristo. Este es un hombre distinguido, no es el mismo. En Mateo 10 dice la Biblia en el versículo 1, entonces llamando, ¿a quién dice ahí? Sus 12 discípulos. Note el versículo 2, los nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles. ¿Quiénes son? Empieza a dar el nombre de ellos. Número 3, ¿qué dice? ¿Con cuál nombre empieza? Con Felipe. Recuerde, este no es el mismo Felipe. Vaya conmigo a Hechos 21, versículo 8. Cuando usted y yo leímos o estudiamos el capítulo 6, vimos que escogieron a 7 varones que iban a servir las mesas. Y ese es el Felipe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Hechos 21:8 dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea y entrando en casa de ¿quién dice ahí? Pero note cómo le llama, Felipe ¿qué? El evangelista, que era uno de los 7. Ahora, aunque no llevamos el nombre de evangelista, debemos hacer la obra de evangelista. En Hechos 8:4, note lo que dice ahí, regrese al pasaje. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué hacían? Anunciando el evangelio. ¿Era Felipe un apóstol? ¿Dónde estaban los apóstoles? Se quedaron en Jerusalén y ellos fueron esparcidos. Ahora quiero que lea conmigo 1 Pedro 3:15. Esta es una aplicación para usted. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Mire, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es un principio que usted debe estar siempre preparado, siempre listo para dar respuesta o para predicar el evangelio. En cualquier lugar y en cualquier momento usted debe estar preparado. ¿Está conmigo? Esta semana pasada nuestro hermano Arturo pudo evangelizar a su tía y a su prima. La semana antepasada el hermano Mario evangelizó a un muchacho que había asistido a nuestra iglesia. No estaban en un programa. El programa que tenemos es bueno. El problema es que muchos se quedan con el programa. Por ejemplo, van a evangelizar y ven a una persona con necesidad y dicen, hoy no es sábado. No funciona así. Tenemos que evangelizar en cualquier lugar y en cualquier momento. Sus vecinos deben conocer a Cristo. Sus compañeros de trabajo deben conocer a Cristo. Hermano Arturo dijo que iba a hablar con su compañero. ¿Sí le compartió, hermano? No se pudo. Pero está pensando, tengo que hablarle a mi compañero de Cristo. Tengo que hablarle a mis amigos. Tengo que hablarle a ustedes de Cristo. Amén.
Hermana Adela, ¿quién habló a usted de Cristo? ¿Quién habló a usted de Cristo? ¿En dónde fue? En la escuela, las dos llevaban a sus hijos y ahí, ¿sabe qué? Le habló de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente de Cristo. ¿En dónde? Cualquier lugar, en todas partes. Note 2 de Pedro 4:5, el pastor debe hacerlo principalmente, pues tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Nota, haz obra de ¿qué? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es el trabajo de un pastor, también es envolverse en la predicación del evangelio, de llevar el evangelio, aunque ya sea pastor, porque quizás hay quienes dicen, no, mi don es enseñar, mi don es predicar. No, el evangelismo no es un don, es un mandato para todos. Y aquellos que quieren ser pastores, ¿cómo cree que Dios va a bendecir su iglesia si no está evangelizando? Escuche esto, a veces salimos a evangelizar y no vemos los resultados palpables o en ese mismo momento, pero tenga por seguro que Dios bendice cuando usted va a evangelizar. Le bendice a usted y bendice a nuestra iglesia. Y dice la gente, pues ¿dónde está la gente? ¿Dónde está lo que evangelizamos? Yo no sé, pero ¿quiénes de ustedes no fueron salvos aquí? Alguien te está buscando, hermano. La obra de evangelismo no es para que nuestra iglesia crezca, es obedecer a Dios y Dios bendice ese fruto y nuestro deseo sí es que crezca la iglesia, pero aunque no creciera, ¿iremos? Porque muchos dejan de hacerlo porque dicen, eso ya no funciona. Haz obra de evangelista. En cualquier lugar, en cualquier momento. Recuerden, no todos tienen el título, pero todos tienen el llamado. Todos somos llamados. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió el evangelio a alguien? Qué pena y qué triste, porque vivimos en una sociedad donde hay tanta gente que necesita de Cristo. ¿Y cómo van a saber si nosotros no somos? ¿Quién les van a decir? ¿Quién más les va a decir? ¿Quién más le va a hablar a otro de Cristo? ¿Quién le va a dejar saber a su pariente, a su primo, a su hermano, a su vecino, a sus compañeros? O sea, no nos interesa, no nos importa. Bueno, que Felipe hoy nos inspire a hacer este trabajo, la obra evangelista donde quiera que vamos. Alguien dijo que lo peor de todo este asunto del cristianismo es que si usted verdaderamente creyera el evangelio, dice, ¿cómo puede ser usted tan frío, tan indiferente al tener las buenas nuevas si usted las cree y no decírselo a otro? Pero es que no va a querer escuchar. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe que no quiere escuchar? Yo conozco varios hermanos ya creyentes, decían que en su pueblo nadie los invitaba, incluyendo mi papá. Mi papá vivía cerca de Hyles Anderson, cerca de First Baptist Church of Hammond. Se llevaban a sus sobrinos, pero dice que nomás lo miraban y se iban. Nunca le hablaron a él de Cristo. Y yo estaba cerquitas ahí, yo estaba a unas cuantas millas viviendo cercas, pero a mí no me hablaron. Y él decía, hasta se ponía, hábleme, y no le hablaban. Y no es por culpar a la iglesia, nosotros hemos hecho lo mismo. Todas las iglesias hemos hecho eso. ¿O no? Imagínense, llega al cielo y su vecino nunca escuchó de Cristo. Va a pensar que soy loco. Es mejor que piense que esté loco, pero usted tenga una conciencia limpia, sabiendo que usted le advirtió. Mire, si usted va a aprender algo, aprenda a evangelizar. Es lo más importante que usted debe aprender. Es lo más importante. ¿Se escuchó, hermanos? Ya está muy serio, está muy picudo esta hora. ¿Está bien conmigo o no está bien? Si usted va a aprender algo, usted debe aprender a evangelizar. Eso es lo más importante que usted debe aprender. Aprenda a cantar, pero aprenda a evangelizar mejor. Aprenda a enseñar y a predicar, pero mejor aprenda a practicarlo allá afuera. Aprenda a obrar, aprenda muchas cosas, pero mire, lo más efectivo es que usted predique el evangelio. Quiero que vea conmigo 3 marcas distintivas de la fidelidad de Felipe. ¿Están conmigo ahí? Quiero que vea en primer lugar su ministerio en Samaria. En Hechos 8:5 dice la Biblia que Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Samaria estaba ubicada al norte de Jerusalén, aproximadamente unas 42 a 50 millas. Era un viaje como de 2 o 3 días. Nota que dice la Biblia que él descendió. Descender es hacia abajo, pero está al norte. Bueno, descendió porque Jerusalén estaba en un plano más alto. Entonces está hablando no de geografía, sino está hablando de nivel. Él desciende, él baja, pero está yendo hacia el norte, a donde está Samaria. Y usted siempre va a ver a este hombre, donde quiera que él va caminando, él va predicando el evangelio.
Note lo que dice al final de Hechos capítulo 8, en el versículo 40. Hechos 8, 40. Dice la Biblia así: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. ¿En dónde dice ahí? En todas las ciudades, hasta que llegó a donde. Este hombre estaba predicando en toda la ciudad, en todos los lugares. Donde quiera que él viajaba, estaba predicando el evangelio. Y el viaje de Felipe muestra una disposición a llevar el evangelio, escucha, en medio de la persecución. Recuerde, los están persiguiendo y él huye de Jerusalén, pero él sigue llevando el evangelio a una distancia lejos, a una gente despreciada, a gente marginada. Y eso es algo muy importante. Note conmigo, letra A, su mensaje era Cristo crucificado y resucitado. Felipe no compartió un mensaje centrado en rituales religiosos ni opiniones personales. Es importante que usted y yo reconozcamos esto, que cuando vamos a evangelizar, nuestro mensaje no es quién somos nosotros. No estamos hablando de testimonios, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Así la gente le va a decir: ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué has hecho? Recuerde, usted debe decirle: nosotros no predicamos a Cristo, sino a Cristo crucificado. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo crucificado. Los testimonios, y Dios me cambió, y yo era un borracho. Mira, a nadie le importa eso. Eso no es el poder del evangelio. El poder del evangelio es que Cristo hizo por usted. A veces nos debe dar pena y vergüenza donde Dios nos sacó. No tiene que dar tantos detalles, y sí es una gran bendición, un buen testimonio, pero mire, lo que impacta a la gente, lo que impacta espiritualmente es el predicar el evangelio. Note Hechos 8:5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿y qué hacía ahí? ¿Qué dice al final? Les predicaba a Cristo. El mensaje no se trataba de Felipe ni de una religión, sino del Salvador. Predicaba a Cristo, significa que Él es quien murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y cuando les predica a Cristo, esto exige que la gente crea. Mira lo que dice Efesios 1:13, por favor. Dice: en Él también vosotros, habiendo, ¿qué dice ahí? Oyendo la palabra de verdad. Me encanta esta siguiente frase: el evangelio ¿de qué? De vuestra salvación. Y habiendo creído en Él. Aquí le llama la Biblia el evangelio de nuestra salvación. Cuando hablamos del evangelio, estamos hablando del evangelio de la salvación. A veces la gente empieza a hablar que el evangelio debe seguir cambiando tu vida después de ser salvo. Y eso puede sonar muy espiritual, pero eso no es la enseñanza de la Biblia. Hay diferentes formas de ver la palabra evangelio. Evangelio puede significar todo lo que se trata de Jesús. Pero cuando hablamos del evangelio, en este caso, el evangelio de nuestra salvación, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y 1 Corintios 1:23 dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Acompáñenme en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Recuerde, este es el único mensaje que tiene poder para salvar. A veces la gente piensa que debe haber un diferente mensaje para diferentes personas, pero es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Si usted habla con una persona que cree que la salvación se pierde, es el mismo mensaje, el mensaje que Cristo pagó por sus pecados. Si usted habla con un mormón, usted habla con un testigo de Jehová o con un islámico, es el mismo mensaje. Quiero animarle a usted cuando le toque una persona así. Simplemente vaya por todo el evangelio, igual como se les ha enseñado. Tiene poder para salvar. Al judío primeramente, he escuchado que a los judíos le tienes que hablar como por 6 años, ganártelos y llevártelos a comer y tener una confianza y saber que ellos en verdad, no, el evangelio es el poder de Dios al judío primeramente. ¿Están en 1 Corintios 15? Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, o sea, si verdaderamente creíste de corazón. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Le pido a mi hermano, no busque hacer el evangelio más atractivo. El evangelio está claro como está ahí. Aunque la gente se ofenda cuando hablamos del pecado, porque dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y el pecado a qué lleva? ¿El pecado qué significa? Transgresión de la ley. Y si una persona ofende en un punto de la ley, ¿culpable de qué? ¿Pero de qué? ¿Culpable para qué? ¿Qué pasa? Es una persona bajo condenación. La paga del pecado es muerte.
Hay gente que se pueda ofender, pero es el mensaje del Evangelio. El juicio es requerido hablar en el Evangelio. Si usted no habla del pecado, entonces usted no puede enfatizar la cruz. Requiere que hablemos del pecado. La fe viene por el oír. Una señora le dijo una vez a un muchacho que estábamos evangelizando, y el hermano le empezó a hablar del infierno. Y ella dijo, a mí no me gusta escuchar eso. A mí no me gusta escuchar del infierno. Y me gustó la respuesta que él le dijo. Él le dijo, tú no tienes que ir al infierno. Por eso estoy aquí, para mostrarte cómo tú puedes librarte del infierno. La palabra salvar del infierno significa librar de esa condenación. Y es en el Evangelio que una persona puede ahora confiar en Jesús, lo cual ahora nos libra del infierno. Pero la Biblia nos enseña claramente que la persona debe oír. No se trata de un sentimiento, una experiencia. Hay quienes dicen, yo sentí algo. Bueno, no es requerido. Un hermano decía que él oraba y sintió como que alguien lo abrazaba por atrás. Dije, yo no quiero que nadie me abrace a mí. Quiero sentir cosas. Pero yo me sentí de emoción. Qué bendición. Cada quien es diferente, pero no es un requerimiento. Algunos lloran, algunos se alegran, algunos pueden hasta sentirse enojados. Gente se ha enojado conmigo porque dijeron, ¿y dónde está mi mamá? Empiezan a pensar no en su alma que Dios acaba de salvar, están pensando en su familia que acaba de morir. La gente reacciona de una manera diferente, pero no podemos nosotros cambiar el Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Evangelio tiene poder de Dios para salvar. Y ese era el mensaje de Felipe. Y este debe ser su mensaje. Cuando usted vaya a evangelizar, predicamos solamente de Cristo. No predique de usted, de dónde salió usted y qué le pasó a usted. Eso no tiene poder para nada, no tiene poder absoluto. No hable de un testimonio exagerado, tampoco empiece a hablar de cosas que no están en la Biblia. Tenga cuidado cuando la gente le hace preguntas y le está sacando del tema del Evangelio. Usted tiene que regresar al tema y decir, después hablamos de eso. ¿Pero qué tal de esto? No viene a hablar de esto. Hermano, me gustó como hermano Josué una vez le contestó a un señor que le dijo, ¿y tú qué crees de Albert Einstein y su teoría de él? Y el hermano dijo, yo no sé nada de eso, yo vine a hablarte de la Biblia, ¿quieres escuchar o no? Ah, bueno, y es todo lo que tiene que hacer. Y si alguien le hace una pregunta y usted no sabe, diga, yo no sé eso. Ah, yo no sé toda la Biblia, yo vine a hablarte de lo que sí sé. Vine a hablarte que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sabe por qué? Porque muchos tenemos miedo a hablar con alguien y pensar, me van a hacer preguntas, me van a preguntar algo. ¿Qué voy a decir? No se preocupe, no sé. Llámeme a mí, mi pastor está por acá. Mira, yo vengo de volada, como un chismoso. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Con quién quieren hablar? Con tal de que una persona se salve, yo haría eso. Pero usted tiene que aprender a mantener su mensaje entre el pecador y el Evangelio. No es una discusión entre usted y yo o él y yo. Se trata de Cristo Jesús. Escríbale otra vez su audiencia. Su audiencia. ¿A quién le fue a predicar? Bueno, él fue a Samaria a predicarle a un grupo llamado los samaritanos. En Hechos 8:5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 16. Aunque él no fue enviado, él estaba obedeciendo a Dios de predicar el Evangelio a toda criatura. Dios los había mandado, decía, en Jerusalén, en toda Judea, después dice en Samaria, pero no habían ido a Samaria. Después de Samaria sigue hasta lo último de la tierra. Pero ahí va Felipe, yo me imagino que él se acordó de ese mandato, dijo, bueno, ya estoy en Samaria, le voy a predicar a los samaritanos, pero este hecho que le predicó a los samaritanos es impresionante. Y quiero que usted vea quiénes son los samaritanos. Era un pueblo que Dios amaba también, pero era aborrecido por los judíos. Felipe no discriminó, él vio almas sin prejuicios, y usted así y yo debemos hacer. Cuando veamos una persona, no hay que ver de dónde es, cuál es su color, cómo habla. Le tenemos que hablar a Cristo a todos. Algunos que sí tienen prejuicio. Yo no le hablo a este, mira, se mira medio, él no se le ve que es medio mexicanote y no le quiero hablar a él. Yo doy gracias a Dios que yo crecí en una iglesia multicultural. La primera iglesia bautista donde nosotros asistimos, nuestro pastor era boliviano.
El asistente era guatemalteco. El asistente ganó a mi mamá para el Señor. El que ganó a mi papá, creo que era también de Centroamérica, no sé. Había muchos centroamericanos en nuestra iglesia. Cuando hacíamos equipos, había grandes equipos de fútbol. Los hondureños eran muy buenos para el fútbol. Eso sí, mis respetos. No sé por qué nunca llegan a la liga final, pero allí en la iglesia eran muy buenos. Nuestra iglesia tenía hermanos de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, y no era una gran diferencia para mí. Notaba que hablaban un poco diferente. Los hermanos de Salvador, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y era la única cosa que me notaba un poco de acento diferente, pero era mis hermanos en Cristo. Mis amigos cercanos eran del Salvador, los Carlos. Tenía mi amigo de Sonora. Tenía otro amigo que él nació aquí en Los Ángeles y él es un pocho, es un pastor y habla todo bien mal su español, pero él es salvo, Dios le bendiga. Conocí a todo tipo de hermanos de México y México es una sinfín de diferencia de tipo de personas. Los del norte, los del sur, ¿qué pasó, hermano? Y luego los del pueblo, ¿qué? Vale. Somos muy diferentes. Los de Puebla, los de Veracruz, los de Michoacán, qué bendición, somos diferentes. La gente no comprende. Vivimos en México, es un país muy, aún la comida es mole dulce, mole picoso. No, hombre. Pero cuando alguien viene aquí que no es mexicano, usted se convierte en mexicano automáticamente, ¿verdad? La gente lo ve y dice, este es un mexicano. Hermano, ¿le ha pasado a usted? Así es, porque la mayoría de los que estamos aquí somos descendencia mexicana. Pero no debemos discriminarnos. Cuando usted va a evangelizar, si usted habla inglés, si usted ve a un asiático, un morenito, háblele de Cristo. Oh, me caen mal los morenos. No, háblele de Cristo también. La primera persona que yo gané para Cristo en inglés era un morenito allá en South Central, Los Ángeles. Yo tenía un Nuevo Testamento en inglés en mi bolsillo y miré que estaba sentado, no estaba haciendo nada, absolutamente nada más sentado el muchacho. Y me acerqué y le dije que si iba a una iglesia, me dijo que no. Le dije que si quería ir, me dijo, ok. Le dije, pero le tengo que hablar de Cristo. Yo no había evangelizado en inglés. Le dije, me lo interpreté en mi cabeza. Si mueres hoy, if you were to die today, are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure you go to heaven? No. Would you like to know? Quisiera saber. Y le compartí el evangelio. Y la primera persona que yo gané para Cristo era un morenito. A propósito, allá en Long Beach hemos evangelizado a muchos muy receptivos al evangelio. Muchos de ellos vienen de un fondo donde papá, su mamá, o algún primo, algún familiar es un pastor o tiene familiar cristiano. Tenía muchos amigos en la escuela morenitos cristianos y me dicen, ¿por qué te juntas con los morenos? Es que es mi hermano. ¿Cómo que es tu hermano? Nosotros los mexicanos somos tu hermano. No, él es mi hermano. ¿Cómo va a ser tu hermano? Es que yo soy cristiano. Somos hermanos en Cristo. Cuando decía eso, los mexicanos me abandonaban. Iba caminando una vez con dos muchachos y andaban burlando de los cristianos. No, qué pobres cristianos, por bola pagadas, no tienen ni gozo ni nada. ¿Tú qué eres? Tú sabes lo mismo, la tradición. ¿Y tú? ¿Y tú, Ringo? Soy cristiano. Y se dieron la vuelta, me dijeron, Dios te bendiga, y me dejaron solo. Había otro que se burlaba también mucho de mí, se llamaba Cristian. Me dijo, I'm Christian too. Me dijo, yo también soy cristiano, pero de nombre nada más. Vivimos en un lugar aquí en Orange County donde hay de todo tipo de personas. Asiáticos, europeos, hemos tenido iraníes en nuestra iglesia. Tenemos a un americano que viene a nuestra iglesia cada semana. Gracias a Dios que podemos ver más allá de la raza, ¿no? Pero que no sea su caso, hermano. Que diga, toque la puerta y en cuanto vea, ¿te acuerdas, hermano? I am from Iran. ¿Qué le va a decir? Pero es que es de la Ciudad de México. Ellos también necesitan de Cristo, hermano. Me llamo Paco. Vean Reyes capítulo 16. ¿Están conmigo ahí? Quiero que vea quién era este grupo. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y compró él a Semer, el monte de ¿qué? Samaria. Monte de Samaria. Estoy en primer libro de Reyes 16:24. Por 2 talentos de plata. Y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó como Samaria, del nombre de Semer, dueño de aquel monte. Ahora aquí este lugar es establecido como el centro político y religioso del reino del norte, cuando hubo una división dentro del pueblo de Dios.
Su historia estuvo marcada por esta desobediencia. Note conmigo 2 de Reyes, capítulo 17, por favor. Vamos a ver ahora, años después, vino un imperio de los asirios, conquistaron el reino del norte, o sea, Israel, y deportaron a la mayoría de los israelitas hacia Babilonia y la llenaron con extranjeros. O sea, sacaron al pueblo de Dios y ahora metieron a gente que no era del pueblo de Dios a vivir dentro de esas casas. 2 de Reyes 17:6. ¿Están conmigo? En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alal, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Vaya capítulo, ahí mismo capítulo, versículo 23 de 2 Reyes 17. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. A Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de ¿dónde? De Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Seferbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces sí ve que se llevaron a mucha gente cautiva, y después este rey trae a otra gente y los coloca ahí. Y hubo muchos que sobrevivieron, muchos que se quedaron atrás, y se empezaron a mezclar, se empezaron a casar entre ellos. Así es como se forma entonces este grupo llamado los samaritanos, una raza mestiza del pueblo de Dios con gente, como vimos, ¿de dónde? De Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Serfabaim. Vaya conmigo a Esdras capítulo 4, por favor. Esta gente estaba muy confundida, había muchos problemas espirituales. En Esdras vemos que el pueblo de Dios se empezaba a casar con ellas y tuvieron que repudiarlas, tuvieron que divorciarse de ellas para no contaminar al pueblo de Dios. En Esdras 4:2 se vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. No voy a tomar el tiempo de explicar todo lo que había sucedido, pero los mismos reyes de Asiria mandaban profetas para que les enseñaran, o escribas para que les enseñaran. ¿Sabe? Una mezcla de idolatría con con la enseñanza del pueblo de Dios. Mire lo que dice el versículo 3, cómo los despreciaban. Y Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Lo rechazaron completamente. En el versículo 1 se les llama enemigos, oyendo los que... Los enemigos, están diciendo los samaritanos son nuestros enemigos. Vaya a Nehemías 4. Quiero que vea un enemigo famoso samaritano llamado Sanbalat. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus, ¿qué dice ahí? Sus hermanos y del ejército de... Sabemos que es samaritano y era como el gobernante, y él se burlaba de los judíos. Vemos que era un enemigo de Israel, un enemigo que estaba confundido, un enemigo que buscaba la destrucción de Israel. Vaya conmigo a Lucas, allí en su bosquejo. Esta enemistad fue profunda y prolongada aún hasta los tiempos de Jesús. En Lucas 9:52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea ¿de quién? De samaritanos, para hacerle preparativos. Mira el 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Note Juan 4:9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos que no se tratan entre sí. Entonces sí puede ver de dónde vinieron los samaritanos, cómo se formó esa nación o ese grupo, y ahora cómo han sido despreciados a unos judíos, y los samaritanos no se querían. A este grupo fue Felipe, y a este grupo les predicó Felipe. En Cristo Jesús dice: ya no hay judío, ya no hay bárbaro, ya no hay griego. En Cristo Jesús ya no hay discriminación, que Él es hombre, es mujer. Es más, Jesús mismo no discriminó a los samaritanos. Él les predicó el evangelio. Vaya conmigo a Hechos 8 en su Biblia. Quiero que vea cómo los samaritanos eran supersticiosos, fácilmente engañados por falsos maestros. Hechos 8:9, estamos ahí. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
Note esta frase, a este oían ¿cómo? Atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Note la falta de enseñanza bíblica los hacía vulnerables al engaño. ¿No le recuerda esto mucho de nuestra gente hispana? No solamente gente confundida, gente supersticiosa, gente que no tiene identidad. Nosotros quizás como yo, por ejemplo, de un mexicano, no tenemos una identidad más allá. Yo no sé quiénes son mis bisabuelos. Más allá de ellos, yo no sé. No sabemos de dónde vino nuestra raza mestiza, mezclada, pero hay mucho sincretismo en México, mezclas el Día de los Muertos mezclado con eventos del Día de los Santos Inocentes y el Día de los Santos. Sí me estoy explicando cómo una gente que no conoce la Biblia fácilmente puede ser engañada. Yo no sé cómo es esto que cuando usted ve a un predicador que es fiel del Evangelio, la gente no escucha esto, no les gusta seguir. Pero usted ve a alguien que enseña falsa enseñanza y tiene tantos seguidores. Estaba mirando un video de una banda rock and rollera supuestamente cristiana que están vendiendo una ayuda, dice. Es un recurso, una ayuda, donde venden la copa y un pan para que usted pueda tener la cena del Señor en su casa, solito. Diciendo, no tienes que estar en una iglesia, no tiene que ser administrada por un pastor. Nosotros tenemos otra creencia. Y no solo están diciendo, aquí está la creencia, aquí está nuestro producto y te estamos ayudando. ¡Wow! Me está ayudando. Cuesta $50. Bueno, me está ayudando. Y la gente se cree estas cosas. ¿Por qué? Porque somos supersticiosos, humanamente hablando. Somos gente muy fácil engañada. Si usted no tiene conocimiento de la Biblia, aún usted como creyente, usted va a ser engañado. Por eso mi ánimo siempre hacia ustedes que lean la Biblia, escudriñen las Escrituras, que no sea engañado por una persona cuando venga sacándole algún pasaje, algún versículo fuera de contexto, y usted ya está preparado siempre, conocedor de la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Nadie me va a engañar ni me va a mover, no de una iglesia, no de lo que enseña un pastor, sino de lo que claramente enseña la palabra de Dios. Si alguien viene y le dice, oye, ¿a poco nada más por creer eres salvo? ¿Así nada más por creer? Su respuesta debe ser con una firmeza, claro que sí, mi hermano. El creer es el único factor que determina mi salvación. No hay nada que prometer, no hay nada que comprometerme en hacer algo, vivir de una manera. La salvación es un regalo gratuito y usted debe empezar a sacar los pasajes de memoria. Pero es que no soy muy inteligente. Me acuerdo aquel hermano, pastor, yo no soy bueno para memorizar versículos. Mira, no se me queda nada. Y un día en la iglesia estábamos haciendo cuentas y yo dije, pues pobrecito este hermano. No sé si se cayó de niño o le pegó la burra en la cabeza. Porque así me decía él, que no era inteligente. Pero cuando estábamos en la iglesia haciendo cuentas, él dijo, no, este es como de 50 pies para arriba, y me hizo unos cálculos. Pastor, necesitamos tanta madera, tanta pintura y tanta tabla roca. Yo me le quedé mirando. Pensé que te caíste de la burra, hijo. Es que a veces para lo que nos conviene no somos inteligentes. Oye, lo más importante que usted debe hacer en su vida es aprender a ser un instrumento útil para llevar el Evangelio. ¿Y sabe cómo mejora cada vez siendo un ganador de almas más efectivo? Conociendo más las Escrituras. Esto me motiva a mí mucho a aprender y estudiar. Porque recuerde, nuestro anhelo no es ganar un argumento, nuestro anhelo es abrirle los ojos, como dice Pablo, como le dijo Jesús a Pablo. Porque el diablo los ha cegado. A veces los ciega con un versículo. Mira, nada más este versículo dice claramente que uno tiene que perseverar hasta el final. Pero usted debe saber cómo contestar esa pregunta a la luz de las Escrituras. Usar Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 3, 5, Gálatas 2, ir a Colosenses 3 y conocer las Escrituras para poder guiar a una persona que ha sido engañada por Satanás. Es la razón también por qué nosotros creemos que los medios ayudan. Yo no comprendo por qué muchos no quieren usar los medios. Los medios están inundados de tanta falsa enseñanza, de tanto falso predicador, de tanta gente que habla de Jesús o de Dios, nada más así de la superficie, pero no hay doctrina profunda, enseñanza, que los enseña a arraigarnos y conocer a Cristo, para que cuando venga entonces el falso maestro no nos lleve como se lleva a un niño fácilmente engañado. Mira lo que dice Juan 4:39. Jesús amaba a esta gente, él ya los había alcanzado
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más. ¿Por qué dice ahí? Por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿El qué? El Cristo. Jesús ya había sembrado una semilla en esa ciudad y había empezado una obra. Cuando Felipe llegó, ya él empezó nada más a cosechar. Es lo que usted a veces no entiende y no sabe. Es que hay mucha gente que Dios ya empezó a obrar en ellos. Solamente necesita que alguien venga y les diga el evangelio. Yo siempre oro, Señor, prepáralos. Prepara una persona. Tú has obrado en ellos. Quizás hay un familiar, un pariente. Usted dice, pastor, aquel pariente que le ha hablado no quiere y no quiere. Usted ya está preparando el terreno. Un día va a llegar un predicador y le va a escuchar porque usted no lo quiere escuchar porque es primo, familiar. Yo te conozco en andabas. Cuando viene alguien que no es familiar. Pero mire, me acuerdo hace años fuimos a México en el año 2000 de vacaciones. Yo nací en México, pero me crié aquí en Estados Unidos. Mi papá siempre tenía una carga por sus familiares, incluyendo sus padres. Y él me decía, yo estoy orando por este viaje. Yo iba para divertirme. Yo, no, pues yo voy a la familia. Pero él decía, yo estoy orando. Para mí este viaje es algo muy serio. Y él oró y ayunó. Y cuando llegamos a visitar a la familia, él estuvo con nosotros 2 semanas. Nosotros fuimos un mes. Él estuvo 2 semanas. Y de esas 2 semanas, yo veía como a cada casa que él llegaba, a sus parientes, sus hermanos, sus primos, él les hablaba de Cristo. Yo no sé cómo le hacía. Cómo él tornaba o cómo hacía que la conversación se tratara del evangelio. En verdad, eso sí es una habilidad que algunos de ustedes tienen. Usted debería ganar más almas, hermano. Usted está hablando con alguien en el centro y de repente sacan la Biblia. ¿Y cómo empezó esa conversación? ¿Qué le dijiste o qué? ¿Sí me explico? Y mi papá es así. Le habló a primos, le habló a sus parientes, a sus hermanos, le habló a las compañeras de mamá. Mi mamá se estudió en una universidad y tenía amigas que mantuvo esa amistad. Y cuando llegamos allá a Toluca, les habló de Cristo a ellas. Ahora llegamos a la casa de mis abuelos. Y mis abuelos hicieron una pregunta. Hijo, ¿por qué tu tía Rosa murió feliz? Ella estaba muy contenta. Íbamos a visitarla, pero ella estaba muy contenta. Mi tía Rosa era cristiana. Y mi papá usó ese momento para evangelizarlos. Y mis abuelos fueron salvos. En ese viaje de 2 semanas, escuche, mi papá le predicó a 65 personas, 65 almas. El último domingo que estábamos ahí, el pastor de esa iglesia le preguntó a mi papá si él quería predicar. A esa iglesia iban 6 viejitas, hermano. 6 viejitas nada más. Pero esa noche llegaron 200 personas a la iglesia. Porque Jorge había llegado y predicó el evangelio. Y ahí vimos a varios primos de él y familiares recibir al Señor. Mire, mi hermano, cuando uno tiene ese amor por las almas, Dios va a salvar a su familia. Dios va a usarlo a usted para guiar a su familia, para que usted le pueda hablar a sus seres queridos. Sea fiel a Dios. Comparte el evangelio. Predica, aprenda a evangelizar. ¿Están conmigo o no están conmigo, pues? Entonces, ¿por qué no se emocionan? Estamos hablando del evangelio, hermano. El poder de Dios para salvación. Hay mucha mentira. Hay mucha gente engañada. Es tiempo que los que tenemos la verdad prediquemos el evangelio. Note su ministerio en Samaria. Yo quiero que vea brevemente los resultados de su predicación. Recuerde que donde el evangelio se predica con fidelidad, siempre hay fruto. El ministerio de Felipe en Samaria tuvo gran impacto. La gente escuchó. Mire, letra A, escribo ahí, gran recepción del mensaje. Cuando él predicó el evangelio, el versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales. El pueblo escuchó atentamente. Romanos 10:14 dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? O sea, es importante que oigan, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice, ¿y cómo creerán aquel el cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es el proceso, mi hermano. La gente no va a poder ser salva a lo menos que oiga, y no va a oír a lo menos que alguien le predique. Entonces, tiene que tomarlo como una responsabilidad personal. Letra B, escribo ahí, gran demostración del poder de Dios.
Esto que usted ve aquí en el versículo 7 no es algo que hoy se practica. Se lo voy a explicar por qué hubo milagros y por qué hubo maravillas. Dice el versículo 7, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de esos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Eran sanados. Note que aquí había espíritus expulsados y muchos sanados. Y a propósito, lo que hoy se enfatiza, o los que hablan hoy tanto de sanidades y de expulsar, ni siquiera tienen el evangelio correcto. Por eso yo no les creo. Dicen, bueno, es que nosotros expulsamos. Sí, existía en la Biblia también lo que eran exorcistas ambulantes, gente que practica el exorcismo. Ese es el poder del diablo, para expulsar el poder del diablo. Sin embargo, estos que estamos viendo aquí en la Biblia era predicando el evangelio. ¿Pero por qué se hacía eso? Marcos 16, 17 nos deja saber por qué. Y estas señales seguirán a los que creen. No está hablando a los salvos. Está hablando a los que tienen fe, los que no son incrédulos, los apóstoles y los siervos de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas es las señales que acompañaban a los apóstoles. Dios acreditaba el mensaje a través de esos milagros. Se lo compruebo en Hebreos 2, del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Nota el 4, testificando Dios juntamente ¿con quién? Con ellos, ¿con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este pasaje dice que nosotros, los hebreos, escuchamos el evangelio meramente por aquellos que fueron enviados por Dios, y Dios testificaba, Dios acreditaba el mensaje. Y cuando Dios acreditaba el mensaje, entonces así es como creían, porque el judío, ¿qué es lo que siempre pedía? Siempre pedía señal. Y Dios conocía a su pueblo. Por eso mandó las señales para acreditar al hombre de Dios con el mensaje que él estaba predicando. Letra C escribe: y había gran gozo en la ciudad. ¿Por qué había gozo? Este gozo es porque te has dado cuenta que eres salvo. ¿No tiene usted ese gozo? Hechos 8:8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Este es el resultado cuando una persona comprende que ha sido salva. ¿Se escuchó esto? Ya somos salvos. No es que estoy intentando salvarme, no estoy cuidando mi salvación, ya soy salvo. Y he sido librado, estoy en una posición de justificado delante de Dios. He sido sellado, he recibido la promesa de la vida eterna. Y el Señor dijo: yo nunca pereceré, jamás. Hay un pasaje que dice que estamos en la mano de Dios, ¿correcto? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora hay gente que va a decir: bueno, es que no la puedes perder, pero tú te puedes salir de la mano de Dios. Tú puedes abandonar tu salvación, pero el pasaje dice: no perecerá jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca, 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 nunca. Algo que yo nunca voy a hacer mientras esté aquí en la tierra como un ser humano es volar. Aunque mi hermano se puso en la capa de Superman y se lanzó, ¡pum!, cayó al piso. Es en contra de la ley natural que volemos. Un día con Cristo volaremos, pero mientras estemos en este cuerpo pecaminoso es imposible que yo vuele. De esa misma manera es imposible que yo me pierda. Nada nos puede separar del amor que está en Cristo Jesús. ¿Y qué es nada? Ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, nada nos puede separar del amor de Cristo. Hay tantos pasajes que saturan las Escrituras, una promesa, una seguridad. Pablo dijo: yo sé a quien he creído y estoy seguro. Alguien dijo: es que la salvación es hacer algo. No, la salvación es poseer a una persona, y es Jesucristo. Él me dio la vida eterna. Si yo tengo al Hijo, ¿qué tengo? Tengo la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Entonces, debe haber gozo entonces. Gócese, mi hermano. Mire, yo no crecí en iglesias pentecostales, carismáticas, nada de eso. Pero ellos tienen una salvación, un evangelio falso, ¿correcto? Entonces, ¿por qué están más gozosos que vosotros? Gózate, hermano, gózate, dicen, gózate, hermano. Estamos en la iglesia, gózate. ¿Y qué hace la gente? Empieza a gozar. ¿Cuál mobiliario? Empieza a gozar. Y ahora que ya está en el evangelio, ahora que cree en Jesucristo, ahora que tiene sana doctrina, está más amargado. Y vamos a ser los más felices, más contentos.
estoy diciendo que la iglesia debe ser un circo, debe ser escandaloso. Cada quien lo expresa de una forma muy diferente. Hermano Jorge aquí lo expresa muy diferente como hermano Josué. ¿Sí me explico? Cada quien. ¿Sí? Yo tenía un hermano en Cristo, Jonathan Hernández. Y, ¿estás contento? Sí. Alégrate. Pero ¿cómo reaccionaría usted si llegando a su casa encuentra una paca de dinero en el piso? Hasta le hace feliz. Vamos a las compras, mi amor. Bien contento. O si ganara su equipo. Imagínate que los Pumas ganaran, hermano. Eso nunca va a pasar, pero imagínate que eso va a pasar. ¿Sí me explico por qué nos gozamos más con las cosas terrenales que la salvación? No hay nada más importante y más gozoso que usted saber que ha sido salvo. Ya ha sido librado. Lo que estamos pasando en esta tierra no se compara, dice la Biblia, al peso de gloria que en Él vamos a tener. Usted debe tener un gozo en el Señor, una alegría. Dice un gozo inefable. Inefable significa no lo puedo explicar. Las cosas no están bien en casa, las cosas no están bien en mi economía, mi salud no está bien, pero aún tengo un gozo que no puedo explicar. Y ese gozo es que soy salvo. Soy feliz en el servicio del Señor. Cuán alegre, cuán gozoso tener la vida eterna. Siempre que usted se encuentre una miseria o tristeza, como todo lo vamos a pasar, vaya a la cruz y recuerde lo que Cristo hizo por usted. Empiece a volver a tener ese gozo, a calentarse en el Señor. Mire en Hechos 8:39, este siempre fue el resultado de aquellos que comprendieron, cuando entendieron lo que significa ser salvo. Hechos 8:39, ¿están conmigo? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí está hablando de un eunuco. Dice, y el eunuco no le vio jamás. Y siguió, ¿qué dice ahí? Gozoso su camino. Se fue feliz. Porque ahora era salvo. Se fue feliz porque ahora tenía la vida eterna. Usted debe tener la alegría, el gozo que somos salvos. Soy pobre. ¿Quién aquí no es? Todos. Pero en el cielo, ¿qué tenemos? Una morada. Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué más? A ver, es que estoy enfermo. En el cielo tendremos un cuerpo glorificado. En el cielo usted va a correr, va a mirar bien, va a andar y se le va a restaurar el dedo que se le cayó. Todo va a estar en el cielo. En el cielo vamos a comer. La Biblia habla de yo tengo esa fe, en el cielo va a haber comida, va a haber Coca-Cola. ¡Qué bendición! Pero no te va a afectar la sangre, mi hermano. O sea, ¿qué más tenemos aquí? Por lo que nos quejamos. Es que no tengo tesoros. Es mejor tener tesoros en el cielo. Hacer al colmo que ni aquí ni allá tenga tesoro, mi hermano. No se haga, aquí no vamos a tener tesoros. Si usted ya tiene varios años sin tesoros, hermano, ya no sabe cómo hacerle. Mejor haga tesoros en el cielo. Viva para el cielo. Pero lo más grandioso del cielo, escuche, es que vamos a ver a Jesús. Hay un himno, un canto que dice, cuando llegue al cielo, yo voy a adorar a Cristo por 1,000,000 de años. ¿Será verdad? Que cuando usted ve a Cristo se va a tirar a los pies de aquel que dio su vida por usted. Vamos a adorarle por la eternidad, por quién es Él, por ser nuestro Salvador. Y luego encima de todo eso vamos a ver a aquellos seres queridos que han muerto antes que nosotros. Familiares, hermanos, primos, abuelos. Vamos a ver a muchos que hemos extrañado aquí en la tierra. La esperanza del cristiano es que nunca nos despedimos por última vez. Todavía sigue siendo bueno el cielo. El Señor nos da bendiciones, nos da gozo, alegría, una morada con Él. ¡Qué bendición! Hermano, gózate, hermano. Ahora que si eres salvo. Nada que el Espíritu de Dios se mueve y yo bailo como David. No, usted gózate de aquí, hermano. Usted no ocupa música para moverse, no, es que yo aquí no siento el Espíritu. No, mire, ¿sabe por qué no siente el Espíritu? ¿Sabe por qué no lo siente? Porque no es el Espíritu lo que quieren sentir la carne. El Espíritu es en verdad. Los que adoran a Dios es en espíritu y en verdad, que se basa en las Escrituras. Mi papá siempre decía, ¿quieres sentir el Espíritu? ¿Quieres sentir algo? Meta la mano ahí donde está el enchufe y vas a sentir algo. No, usted quiere salir con un gozo en la satisfacción. Recuerde que Cristo murió por usted, pagó por sus pecados y Él resucitó para darnos una vida eterna.
No hay más grande gozo que eso. Mire lo que dice Hechos 13:52. No solamente ellos se gozaron los que recibieron a Cristo, pero mire cómo se goza la iglesia. Este gozo se extiende a los creyentes también. Dice Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. No es exclusivo para nuevos creyentes, pero ¿qué no se goza usted cuando otra persona es salva? Dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Usted debe gozarse. Ayer se ganaron 6 almas. Un tal gozo. ¿Sí ve? Les acabo de decir. Ayer fueron salvas 6 personas. Usted debe gozarse. Llegaba un caballero a nuestra iglesia, hermano Carlos. ¿Cómo se apellida? Tiene 3 hijos. Y sus hijos y su esposa ya eran salvos. Y van a otra iglesia. Se mudan, vienen a nuestra iglesia. Él no es salvo. Él no quiere nada con Dios. Pero él venía. Ahí se sentaba. Escuchaba. Y se iba. Papá lo citó una vez para conocerlo. Me dicen que estaba bien asustado. Y todo el tiempo bien nervioso el de Carlos. Carlos llegaba a mi clase dominical también. O sea, yo lo conocí bien. No quería nada con Dios. Decía, después yo no creo esas cosas. Pero venía muy educado, muy respetuoso. Y ahí venía a la iglesia, mi papá lo citó y andaba bien nervioso, platicó con él, hablaron de su crianza y todo. Y decía a Carlos, ¿y cuándo va a regañar? Dijo, ¿cómo? Sí, pues me llamó para regañarme, ¿no? Yo, no, vine nada más para conocerte, no lo pudo entender. Bueno, pensé que ibas a regañar. El otro pastor cada rato me regañaba. No, yo no vine a regañarte. Y bueno, así siguió meses. Y un día mi pastor, papá predica un mensaje. Y él hace una invitación. ¿Qué quiere recibir a Cristo? Ahí viene Carlos. Usted no sabe qué gozo hubo en nuestra iglesia. Porque él semana tras semana, todos le hablaban de Cristo. Todos le compartieron. No, gracias. Pero ese día él pasó solito. Nadie le dijo nada. No sabe qué alegría, qué gozo. Su familia llora y llora de alegría y de gozo. Una persona se salva. Si usted ha perdido esa alegría, ese gozo, algo no está bien. Algo no está bien en su comunión con Dios. Algo no está bien en su mira. Usted está mirando las cosas de la tierra y no las cosas de arriba. Si su pasión por ver a otra persona salvarse o alegría de que alguien fue salvo, habla de su indiferencia espiritual, su frialdad. Hay algo muy grave, no es cualquier cosa, algo muy grave en su vida si usted no se goza cuando otra persona recibe a Cristo. Usted debería examinar su corazón el día de hoy. Porque es que usted no se puede gozar. Nosotros nos gozamos, nos alegramos. Los líderes tenemos una lista de la gente que está siendo salva. Y nos gozamos y nos alegramos. ¿A quiénes? ¿Y cómo sabe que fueron salvos? Cállese usted. Nadie le preguntó. Nosotros no vamos a inspeccionar el fruto ni nada, porque a usted también le vamos a ayudar algo. Nosotros gozamos de que la gente está escuchando y que la gente está saliendo a evangelizar, que los hermanos van a evangelizar. Gócese, alégrese. Pero mire, participe. No sea como aquellos que cuando tocamos su puerta, qué bueno lo que están haciendo ustedes. Échenle ganas. Que Dios vaya con ustedes. ¿Y usted qué? Los creyentes fueron bautizados. Escriba ahí, por favor, ya vamos a avanzar. Hechos 8:12 vemos, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No voy a tomar el tiempo para explicar lo que es el bautismo, pero el bautismo simplemente es un símbolo bíblico de la salvación. Es la muerte, la sepultura, la resurrección. Romanos 6:5 nos da un ejemplo de ello. La palabra bautizar o bautismo significa sumergir completamente. No puede ser rociado, no puede ser parcial, tiene que ser completamente sumergido. Por eso la imagen es que fue sepultado. Cuando sepultan a un cadáver es completamente debajo de la tierra y el bautismo es así. Y el bautismo debe ser administrado al candidato correcto, una persona que es salva. Lo voy a repetir, si usted fue salvo, antes de creer, antes de bautizarse, usted tiene un bautismo que Dios acepta.
Pero si usted fue salvo después de bautizarse, y usted se bautizó en el año 2000, por ejemplo, en el año 2020, ya conocí la verdad, ya me bauticé en el 2010, ya estoy bien. No, mi hermano, el bautismo es después. Me gusta cómo lo explican algunos hermanos, no puedes ponerte tus zapatos y después los calcetines. Primeramente son los calcetines y luego los zapatos. Es un orden. Primeramente debes creer y después es bautizarte. Y después de que te bautizas, ya estás en obediencia. Si usted no se bautiza, usted está en desobediencia. Aquí se menciona el bautismo en cuanto en el nombre de Jesucristo. Tengo un mensaje, si usted quiere verlo, ahí está en su bosquejo. Puede ser escanearlo, escucharlo, explicando. Hechos, capítulo 2, donde hablamos del bautismo. Es un pasaje que ha sido de mucha contención. Es el pasaje favorito de aquellos que enseñan que el bautismo es requerimiento para ser salvos, pero la Biblia no nos enseña eso. Si usted puede y quiere escucharlo, está ahí a su disposición. Vaya conmigo a la siguiente parte, letra E, se organiza una iglesia. Ahora que hay gente salva, hay gente reunida y bautizada, ahora es la formación, el tiempo de formar una iglesia. En Hechos 8:14, vamos a ver más este pasaje la próxima semana, es cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. Voy a explicar esto la próxima semana. Los samaritanos cuando recibieron a Cristo, en este pasaje, no recibieron el Espíritu Santo aún. Pedro y Juan tuvieron que orar y la próxima semana aprenderemos acerca de esto. Bueno, vaya conmigo entonces al número 3 y último. ¿Qué es un evangelista bíblico? En Efesios 4:11 aparece esa palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ¿qué? Evangelistas. Ahora, a diferencia del pastor, que es quien cuida la iglesia, el evangelista tiene un enfoque principal de proclamar el evangelio a los perdidos. Es una extensión de la iglesia local, es alguien que se dedica a este trabajo. Ahora, hoy en día hay gente que se llama evangelista, pero no su enfoque no es evangelizar. Yo no creo que están mal, no estoy diciendo que no es válido ser un conferencista o un maestro o un predicador. En la Biblia vemos a un hombre llamado Apolos. Apolos se dedicaba a predicar. Si usted ve en el libro de Hechos, en Corintios, esa era su habilidad principal o lo que él más contribuía para la edificación de la iglesia. Hoy en día, una persona que es evangelista a veces se dedica a hacer conferencias y simplemente va de iglesia a iglesia predicando. Le digo, yo no estoy en contra de eso, quizás el título debería ser un poquito diferente. Sin embargo, vamos a ver al evangelista en la Biblia, el evangelista bíblico. ¿Qué hace el evangelista? Escribe ahí, predica a Cristo. Se dedica a evangelizar y es lo que hacía Felipe. En Hechos 8:5 vemos que él predicaba a Cristo. En Hechos 8:35 vemos que él abrió su boca y comenzando de la escritura anunciaba el evangelio de Jesús. Esto es muy sencillo de comprender. ¿Qué es el trabajo de evangelista? Predicar el evangelio. Eso es lo que hace, su trabajo principal. Yo tengo muchos amigos que se dedican a esto. Su trabajo tiempo completo es ser evangelistas. Reúnen gente, le explican el evangelio, van de casa en casa, hacen campañas, reúnen gente los sábados y eso se dedican. Eso es su llamado, esa es su pasión. Han sido capacitados por Dios para hacer este trabajo de una manera completa. A esto se han dedicado. Letra B escribe ahí, bautiza a los creyentes. O sea que ellos tienen autoridad para bautizar dentro de la iglesia local y es lo que vemos Felipe haciendo. En Hechos 8:2 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Lo vemos en Hechos 8:37, que él bautiza al etíope. En ese Hechos 8:37, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después dice la Biblia y lo bautizó. Entonces él tenía autoridad para bautizar. Y letra C y último, colabora con la iglesia local para establecer la obra. Hay otros que dicen que el evangelista es un misionero, que no debemos llamarles misioneros, aquí llamarles evangelistas. Pero un misionero también hace la obra de un pastor. Por lo tanto, yo prefiero distinguirlo de una manera diferente. El evangelista es una persona que se dedica nada más al evangelio, a predicar. ¿Se le puede dar oportunidad de predicar en la iglesia? Claro que sí. Felipe era un predicador, él predicaba, era un diácono, era un servidor, había ciertas cualidades y requerimientos que él tenía que cumplir. No cualquiera puede ser evangelista. Un muchacho que diga, ya tengo 20, soy evangelista, me voy a ir a viajar, no puede hacer eso. Tiene que ser enviado, tiene que ser siempre él bajo el ministerio de un pastor de una iglesia local. Me dijo a mí un evangelista
que el evangelista y el pastor tienen la misma autoridad en la iglesia. Dije, no, de acuerdo a las Escrituras hay solamente un obispo, el que preside. Un día voy a hablarle acerca de la pluralidad de pastores, porque habla de ancianos, pero la Biblia sí habla del que preside. Siempre debe haber uno que preside por encima. Preside es como el presidente. ¿Puede haber dos presidentes? No, siempre hay uno que preside. Por ejemplo, el pastor y sus asistentes pueden ser una pluralidad de pastores, de ancianos dentro de una iglesia. No hay nada mal en ello, pero siempre hay uno que Dios establece como el principal o el que preside. Y de este grupo no están incluidos los evangelistas. Los evangelistas están colocados bajo la extensión de la iglesia. Entonces, si hay colaboración con un evangelista, es colaborando con un pastor. Es colaborando para que la iglesia sea edificada. Es colaborando para que la iglesia pueda avanzar y alcanzar más gente para Cristo Jesús. Esta es la obra del evangelista, lo vemos en Hechos 8:14. Y vaya conmigo a Hechos 18:22, por favor. En este pasaje vemos cómo Felipe regresa a su propia iglesia. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió ¿a dónde? Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Porque esa era la iglesia donde él pertenecía. Vaya al versículo, vaya a capítulo 21, versículo 9. 21. Mira el 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa ¿de quién? De Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Note el 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces ahí le estaba mencionando ya, este hombre se dedicaba a evangelizar donde quiera que iba. Empezamos viéndolo descendiendo en Samaria, de Jerusalén a Samaria. Después lo vemos que va por Azoto y por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Lo vemos que él siempre predicaba y regresaba a donde él vivía. Y ahora cuando vienen a su casa, tiene 4 hijas. La palabra profetizar aquí es que predican. ¿Qué predican? Que puede predicar una mujer. En las Escrituras vemos que ella puede predicar, pueden enseñar a otras mujeres o pueden predicar el evangelio. Pero sus 4 hijas estaban envueltas en el ministerio. Creo fielmente que Dios bendice la fidelidad de una familia que evangeliza. Sus hijos van a ver el fervor de los padres, van a ver la necesidad. Yo empecé a salir con mis papás a evangelizar cuando tenía 8 años, 7 años. Yo podía ver la necesidad, yo podía ver los hogares donde entrábamos, donde se predicaba el evangelio. Yo podía ver cómo mis padres, ellos oraban y le pedían a Dios que salvara las almas. Y esto siempre va a traer un impacto espiritual a sus hijos. Aquí tiene 4 hijas, puras mujeres. Cuando yo tenía 4 hijas, yo me sentía como Felipe. Ya llevo 7, ya lo pasé. Mi anhelo, escuchen, mi anhelo es ver a mis hijas predicar el evangelio. Y yo no creo que tendría más gozo un día al verlas a ellas evangelizar. Yo a ustedes los admiro, padres que tienen hijos que comparten el evangelio. No es cualquier cosa. Más importante para mí que cualquier premio de un colegio, una escuela, una beca, es que prediquen el evangelio. Más importante que sean negociantes y sean exitosos en el mundo, es que ellos aprendan a evangelizar. Y es lo que yo le pido a mis hijas en oración. Prepárate, hija, ora, que Dios te use. Mi oración a Dios cuando yo iba creciendo es, Señor, yo no sé si seré un gran predicador, un gran pastor, pero sí te pido, quisiera ser yo un buen ganador de almas, un buen evangelista, que el Señor nos use. Tremenda bendición es entonces la vida de Felipe. Vimos en primer lugar ahí que su ministerio en Samaria. Vimos ahí en segundo lugar el resultado de su predicación. Y vimos por último que es un evangelista bíblico. Quiero hacer la pregunta, ¿habrá alguien aquí? Quizás Dios le está llamando a ser un evangelista. ¿Cómo sé, pastor? Si usted es una persona como Felipe, donde quiera que va, lo que le apasiona más es evangelizar. Quizás eso es lo que Dios quiere que usted haga. Pero no nos salgamos cada uno de nosotros de esa responsabilidad. Todos nosotros somos llamados a compartir el evangelio. Que Dios nos ayude a cumplir la obra de evangelista. Padre Santo, damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Pedimos que bendigas este estudio. Pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos sigas fortaleciendo, Señor, para hacer tu obra. Te pido, Padre, que tú pongas un ardor en nuestros corazones por la gente perdida. ¿Cuánta gente necesita de ti? Pero, Señor, nosotros a veces callamos. A veces, Señor, nosotros nos da temor o pena. Danos valor, danos brío para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.